Tengan ustedes muy buenos días. El día de hoy vamos a trabajar lo que sería, profesor, un prisma. Eso es lo que vamos a trabajar el día de hoy. Pero, profesor, como primer punto tenemos el prisma recto, profesor. ¿Cuáles son las características, profesor, de un prisma recto? Profesor, está formado por caras laterales rectangulares. Profesor, las caras laterales van a ser rectángulos. Profesor, y un prisma en nuestra vida cotidiana, profesor, ¿dónde podemos encontrarlo? Profesor, en la refrigeradora sería, profesor, un prisma. Otro ejemplo, profesor, el frugos, profesor, de un sol que ustedes consumen, profesor, también sería un prisma. El edificio, profesor, también, profesor, sería un prisma. Ahora, profesor, nos estaba mencionando, profesor, que las caras laterales, profesor, vienen a ser rectángulos. Profesor, aquí estamos observando un rectángulo. Profesor, aquí observamos otro rectángulo. Por eso, profesor, estábamos mencionando que las caras laterales, profesor, vienen a ser rectángulos. Y como les estaba comentando, en nuestra vida cotidiana, profesor, hay muchos ejemplos. La refrigeradora de tu casa, profesor, un edificio, profesor, un frugos también que ustedes consumen, profesor, tiene la forma de un prisma. Excelente, profesor. Vamos a identificar los elementos. Profesor, la parte sombreada sería la base. Profesor, sería la base. Y el de arriba también, profesor, sería la base. La base, profesor, la base del prisma recto. Ahora, profesor, H sería la altura. Sería la altura, profesor, del prisma. Profesor, A y B vienen a ser, profesor, las aristas de la base. Bien, profesor, entonces vamos a mencionar. Recuerda que 2P, profesor, 2P sería el perímetro de la base. Profesor, el perímetro de la base sería, profesor, 2P. Nosotros ya sabemos porque ya lo hemos trabajado. Luego, profesor, B es el área de la base. Profesor, B sería, profesor, el área de la base. Bien, profesor, el área de la base. L, profesor, L sería, profesor, la longitud de la arista lateral. L, profesor, sería la longitud de la arista lateral. Muy bien, profesor. A y B, profesor, A y B vienen a ser, profesor, las aristas de la base. Las aristas de la base. Donde H, profesor, ya habíamos mencionado, profesor, que sería la altura. Son algunos elementos que nosotros debemos de reconocer. Nuevamente, profesor, 2B sería, profesor, el perímetro de la base. B, profesor, sería el área de la base. L, profesor, la longitud de la arista lateral. Profesor, A y B vienen a ser las aristas de la base. Y H, profesor, sería la altura del pie. Muy bien, profesor, ya tenemos los elementos, entonces vamos a pasar al área lateral. Profesor, ¿cómo se calcula el área lateral del prisma? El símbolo es S con L, que significa, profesor, área lateral. Y el área lateral, profesor, sería 2P multiplicado por la altura H. Profesor, ¿y quién es 2P? Habíamos mencionado que sería, profesor, el perímetro de la base. Entonces, ¿cómo podemos obtener el área lateral? Simplemente, profesor, vamos a multiplicar el perímetro de la base multiplicado con la altura H. Nada más. Muy bien, profesor. Y eso sería el área lateral. El perímetro por la base, el perímetro de la base multiplicado por la altura, vamos a obtener el área lateral. Profesor, ¿y el área total? El área total, profesor, el símbolo sería ST de área total. Y el área total, profesor, sería el área lateral más 2B.
Profesor, ¿y quién es B? B, profesor, sería el área de la base. El área de la base. El área total, profesor, sería el área lateral más 2 veces, profesor, el área de la base. Y finalmente, profesor, el volumen B sería, profesor, el área de la base multiplicado por la altura h. Y recuerden que B, profesor, sería el área de la base. Ahí están, profesor, los elementos del prisma recto. Bien, profesor, ahora vamos a pasar al paralelepípedo. Profesor, es un nombre aquí en geometría. Ahora, para que ustedes entiendan, profesor, este paralelepípedo en nuestra vida cotidiana, profesor, ¿dónde lo podemos encontrar? Les voy mencionando, profesor, la caja del panetón, profesor, esa caja un poco grande, profesor, sería un paralelepípedo. Otra cosa importante, el microondas, profesor, también sería, profesor, un paralelepípedo. Profesor, el ladrillo, profesor, de su casa también sería un paralelepípedo. Como les estoy mencionando, hay muchos ejemplos en nuestra vida cotidiana. Entonces, el microondas de tu casa, la caja del panetón, profesor, el ladrillo, profesor, viene a ser en matemática, profesor, un paralelepípedo. Así se llama, profesor, así se llama. Bien, profesor, ¿quiénes son las dimensiones del paralelepípedo? Profesor, A, B y C vienen a ser las dimensiones del paralelepípedo. Profesor, A sería la altura del paralelepípedo. Y recuerda, profesor, que la base es un rectángulo. Profesor, B sería el largo y C, profesor, sería el ancho. Ahí están, profesor, las tres dimensiones del paralelepípedo. La altura, el largo y el ancho. Nada más. Bien, profesor, ahí están las dimensiones del paralelepípedo. Ahora, profesor, también de repente por ahí nos van a pedir hallar, profesor, la diagonal del paralelepípedo. Profesor, ¿y cómo se calcula la diagonal del paralelepípedo? Profesor, simplemente sería la raíz cuadrada de ¿quién? De a cuadrado más b cuadrado y más c elevado al cuadrado. Son las dimensiones del profesor del paralelepípedo. La diagonal, entonces, profesor, ¿cómo se va a calcular? Como la raíz cuadrada de a cuadrado más b cuadrado y más c cuadrado. Muy bien, profesor. Si nos piden hallar el área total, profesor, ¿cómo podemos calcular el área total? El símbolo sería ese, el área total, profesor. Simplemente sería 2 veces, entre paréntesis, profesor, la multiplicación de A por B más la multiplicación de B por C más la multiplicación, profesor, de A por C. Ahí está, profesor, el área total. Profesor, ¿y el volumen? El volumen simplemente debe ser, profesor, la multiplicación de A multiplicado con B multiplicado con C. Nada más sería, profesor, el volumen. Bien, chicos, eso sería el paralelepípedo. Y vamos a pasar ahora, profesor, a una observación importante. Profesor, si mencionan en un problema prisma triangular, me están diciendo en otras palabras que la base del prisma es un triángulo. Si me hablan de un prisma cuadrangular, profesor, me están diciendo en otras palabras que la base del prisma es un cuadrado. Profesor, si me hablan de un prisma pentagonal, en otras palabras me están mencionando que la base es un pentágono. Profesor, un prisma hexagonal, en otras palabras me están mencionando que es un hexágono. Profesor, y así sucesivamente podemos ir mencionando. Ahí están, profesor. Triangular, la base es un triángulo. Cuadrangular, la base es un cuadrado. Pentagonal, la base es un pentágono. Y hexagonal, profesor, la base
es un hexágono. Bien chicos, y eso es con respecto a la teoría.